Buenas noches, Karina. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a esperar unos 2 minutos a que entren tus compañeros. Si no, empezamos a avanzar. ¿Ok? Sí, está bien, doctor. ¿Cómo has estado, Karina? ¿Todo bien? Sí, doctor, todo bien, gracias. Qué bien. Bueno, a ver. Esperemos a que ingresen y empezamos, si no avanzan. ¿Ok? Por si acaso, la evaluación diagnóstica ya está en el Moodle. Tienen hasta el día de mañana, hasta las 12 de la noche para poder resolverla. Les va a tomar media hora de su tiempo. Pueden dar el momento que ustedes deseen, ¿ok? Son 10 preguntas generales para que ustedes puedan, bueno, para que pueda ver qué tanto están de conocimientos en el tema del derecho, ¿ok? Herbert, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Todo tranquilo, todo bien. Qué bien. Estaba comentando a Karina que la evaluación diagnóstica ya está en el Moodle. Si pueden ingresar, por favor, para resolverla. Tienen hasta mañana, hasta las 12 de la noche para ingresar y resolverla. Les va a tomar media hora de su tiempo, 30 minutos. Son 10 preguntas de conocimiento general. ¿Ok? Preguntas, ¿qué es el derecho? ¿Qué es el Estado? Doctor, ¿hay que realizarlo en ese momento o después de la Sí, clase? no, después de la clase. Tienen hasta mañana, hasta las 12 de la noche. Está bien, doctor. Lo que ustedes puedan. ¿Ya? Está bien, doctor. Ok. A ver, el día de hoy tenemos, en el Moodle también ya están colgados el plan global operativo, están también los videos, los links de los videos de las dos primeras clases, la del 3 de agosto y la del 10 de agosto, y están en el Moodle, ¿ok? Entonces pueden revisar ahí también lo que hemos llevado en clases. Hoy subo todo el material adicional. Y bueno, con eso proseguiríamos en el avance. No me han comunicado nada las autoridades, algo, o que haya que colocar algo más en el Moodle, ¿ok? Solo el tema de la evaluación diagnóstica, que el jueves tengo que presentar el informe, ¿ok? Entonces, resuélvanlo, por favor. No es muy complicado, ¿ok? A ver, muchachos, ¿dónde estamos con ustedes?
Ok, el día de hoy tenemos que llevar los temas 5 y 6. El tema 5 ya entra explícitamente a lo que es el derecho agrario. Y el tema 6 habla sobre las garantías constitucionales establecidas dentro de lo que es el derecho agrario. Ok, entonces vamos a empezar con esta primera parte sobre lo que es el derecho agrario, el origen del derecho, los principios generales, la autonomía, el objeto y demás acápites que están dentro del temario. Ok, déme un minutito. Ay, creo que estoy bajo de batería. A ver. Ah, sí. Ok, ahora sí. Ok, entonces empezaremos la clase, muchachos. Deme un minutito. Ahí está. Ok, entonces vamos a empezar con lo que son los lineamientos generales sobre el derecho agrario. Entonces, no nos olvidemos, las anteriores clases vimos que el derecho agrario tiene raíces en la agricultura, ¿cierto? Vimos lo que era la etapa o la era precolonial, la colonial y la era de la república en cuanto al tema de lo que era la división y los orígenes del derecho agrario en Bolivia, las tres etapas. Entonces, cuando hablamos del derecho agrario, el derecho agrario tiene su origen en lo que es la agricultura. Y no nos olvidemos que en la agricultura tiene sus orígenes desde la prehistoria, cuando el hombre empieza a participar en la producción de su propio alimento, ¿no? La actividad agraria de sembrar, plantar, domesticar, criar animales implicaba una agrupación individual y colectiva. Transitoriamente hablamos de la propiedad de un terreno o de un grupo de personas sobre el suelo. Entonces, la posesión o apropiación de un determinado terreno por un grupo social, la actividad agraria de cultivo, cría, dieron surgimiento a relaciones sociales. Y obviamente, como se habla de relaciones sociales y convivencia, estas tenían que tener determinadas normas o reglas para para el vivir de la comunidad, ¿cierto? Entonces, esto es lo que da origen prácticamente a lo que es el derecho agrario. ¿Qué podemos definir con lo que es el derecho agrario? ¿Qué definición podemos dar con el derecho agrario? Hay varios autores que definen al derecho agrario. Tenemos al doctor Arratia, Luis Arratia, que nos dice que el derecho agrario es la rama especial del derecho que estudia el conjunto de normas jurídicas que regulan las actividades derivadas de la actividad agraria. También podemos decir que el derecho agrario es el conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola. Otra definición también que podemos tomar en cuenta es que el derecho agrario es la rama del derecho que estudia y regula las relaciones económicas y sociales surgidas entre los diferentes actores involucrados en la producción agropecuaria. Es decir, nos referimos a las normas jurídicas y legales que se aplican en el caso de lo que es la explotación agropecuaria de los suelos. Entonces, el derecho agrario implica todo eso, ¿no? Hablamos del todo el proceso de la actividad agraria, las diferentes relaciones que tiene los sujetos del derecho agrario con los demás y obviamente el objetivo es regular la actividad agraria o que surge de esta parte, ¿no? Hablando del origen del derecho agrario y de la propiedad de la tierra, hay diferentes autores que consideran muchas etapas en lo que se refiere al origen del derecho agrario y de la propiedad de la tierra.
podemos distinguir entre todos esos autores 6 etapas sucesivas en la evolución de la propiedad agraria. Hablamos primero de las tribus que cazaban y los pueblos pastores, la posesión temporal con reparto periódico, la propiedad familiar, la conquista y dominio eminente, la constitución definitiva de la propiedad y finalmente lo que es la propiedad agraria o propiedad mobiliaria que decimos. ¿Okay? Cuando hablamos de lo que se refiere a las tribus que cazan y pueblos pastores, podemos decir que la propiedad no puede nacer solamente con la agricultura. Aún en las primeras fases de lo que se refiere a las tribus que cazaban o a los pueblos pastores, no constituyen ningún tipo de propiedad porque la tierra durante este periodo, porque era en cantidad exuberante, no había mucha gente, ¿cierto? Las tribus eran pocas. Entonces, nadie siente la necesidad de agarrar y tener o sentar la propiedad de determinadas tierras agrícolas. Entonces, lo que hacían era, por ejemplo, el labrador, cuando veía que el campo estaba agotado, abandonaba ese campo y buscaba otro para empezar a labrar la tierra. Entonces, la tierra en los comienzos pertenece a la sociedad entera o a la tribu, en realidad, ¿no? Únicamente los frutos pertenecían al productor. ¿Okay? En el caso de los pueblos pastores, cuando hablamos de frutos, nos referimos a lo producido por sus animales, ¿no? Mayormente hablamos de vacas, hablamos de ovejas, todo lo que se refiere a ganado. Después de todo esto surge la posesión temporal con reparto periódico. A medida de que la vida se transformaba sedentaria, es decir, los pueblos se iban acomodando en determinados lugares, entonces la población se hace mucho más densa y se siente la necesidad de recurrir al cultivo como una, ¿qué diríamos? Como una forma de vida, como una forma de sustento, que era más segura que la caza, ¿no? Entonces, sucede la posesión temporal de la tierra. La tierra pertenecía obviamente a toda la sociedad que estaba repartida entre los jefes de las tribus, luego venían las familias. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de la posesión temporal con reparto periódico, nos referimos a la rotación que existía en las diferentes tribus sobre la posesión de la tierra. Normalmente, esta se daba por un año, pues el ciclo ordinario de los procedimientos agrícolas normalmente dura un año, ¿no? Poco a poco se va perfeccionando el tema de lo que es los ciclos agrícolas, los procedimientos agrícolas. Entonces, los labradores sienten la necesidad de disponer mucho más espacio o más terreno para sus trabajos y sus cultivos y periodos de tiempo más prolongados, ¿no? Pero en esa fase, la posesión temporal normalmente estaba regida de manera anual. Después tenemos o damos paso a lo que es la propiedad familiar. ¿Okay? Entonces, estos repartos periódicos que ocurrían en la posesión temporal caen en desuso, ¿cierto? Perjudicaba más que todo a aquellas personas que habían mejorado sus tierras y que al terminar el año o al llegar el año de posesión tenían que ser despojados poco a poco o periódicamente en provecho de la comunidad o de otra familia que llegaba a cultivar esa tierra o dominar esa parcela que llamaban, ¿no? Entonces, esto llega a disponer que el jefe de la tribu organice sus diferentes, a sus diferentes familias y les dé determinadas propiedades individuales, pero que no podían disponerse todavía.
Es decir, el jefe de la familia no podía venderla, no podía darla, no podía alquilarla, obviamente ni disponer de ella. ¿Por qué? Porque era un patrimonio que le correspondía a su familia y que era su sustento para poder vivir, ¿cierto? Dentro de esa comunidad. Entonces pasamos a esa parte, ¿no? Luego de esta fase tenemos lo que es la conquista y el dominio eminente, ¿ok? Al evolucionarse lo que es la producción agrícola y la propiedad agraria, entonces no falta obviamente dentro de lo que es la historia de la humanidad el tema de lo que es las guerras y las conquistas. Entonces, hemos sido testigos que durante toda la historia de la humanidad, diferentes sociedades, diferentes culturas han ido quitando a otras por medio de la fuerza todo lo que esa población tenía de propiedad. Y eso incluía obviamente la propiedad agraria, ¿no? Entonces, los vencedores generalmente agarraban y vendían a la gente o a los esclavos, a las personas que se convertían en esclavos, eh, se preocupaban de directamente repartirse entre ellos la tierra que estaban conquistando. Entonces, la tribu o la población que era derrotada pasaba a ser parte de la posesión de la tribu vencedora o de la sociedad vencedora. Ahí nace la esclavitud prácticamente, ¿no? Entonces, en esta fase de la conquista o dominio evidente, entonces es donde eh, va apareciendo lo que era la propiedad de la tierra, porque obviamente el vencedor o el conquistador de esa tierra pasaba a ser propietario superior de los terrenos agrícolas o de las propiedades, y él podía disponer de estas a su parecer. Luego de esta fase pasamos a lo que es la constitución definitiva de la propiedad, ¿ok? Y esto se da a lo largo del tiempo y principalmente hay un hito, un punto en la historia que nos demuestra que la sociedad había evolucionado y tomado conciencia de lo que eran sus derechos y sus obligaciones. Entonces, este hito se marca en 1789 en la Revolución Francesa. ¿Okay? Es la constitución definitivamente o definitiva de la propiedad. Francia establece dentro de lo que es la Revolución Francesa y sus diferentes reformas, dentro de su Código Civil, la propiedad. ¿Ok? Entonces, da a sus ciudadanos, a la gente que vivía en Francia y que tenía el rango de ciudadano francés, el derecho de la propiedad mobiliaria, que obviamente le daba la capacidad para poder disponer de esta misma. Y finalmente tenemos lo que es la propiedad agraria o propiedad mobiliaria. Entonces, ¿qué significa la propiedad agraria o propiedad mobiliaria? Es la capacidad que posee cualquier individuo de poseer la tierra y también de disponer de ella con la misma facilidad que cualquier objeto mobiliario, es decir, como cualquier otro terreno, ya sea, hablamos de cualquier propiedad mueble, un auto, un bien, etc. ¿Ok? Si bien este último paso transforma el derecho de propiedad sobre la tierra en simples asientos o registros en derechos reales, es un gran avance porque permite al propietario, en cierto modo, disponer de la propiedad de su terreno en una hoja de papel y traspasarla a otra persona con la misma facilidad que él la obtuvo. Entonces ahí hablamos de los contratos de compra-venta de diferentes propiedades. ¿Ok? Obviamente hay que ver qué normas o qué países regulan
el tema de lo que es la propiedad agraria y su libre disposición. En el caso, por ejemplo, de nosotros, del Estado Plurinacional de Bolivia, no se olviden que según la Constitución, la propiedad agraria es intransferible, ¿cierto? Entonces no podemos, si tú eres dueño de una propiedad agraria, no puedes disponerla a tu libre albedrío, ¿cierto? La puedes heredar, pero no disponerla, es decir, no puedes venderla. Y eso está regido obviamente en lo que es la Constitución Política del Estado. ¿Cuáles son los principios generales del derecho agrario? Perdón. Tenemos obviamente los principios formales, los principios axiológicos y los principios generales fácticos. Cuando hablamos de los principios generales formales, nos referimos a todo lo que está establecido en la Constitución Política del Estado y la legislación agraria. En el caso de nuestro país, hablamos de la Constitución Política del Estado, la ley perdón, ¿dónde está? Hablamos de la ley INRA y su reglamento junto con los demás decretos y el último que se promulgó, ¿no? En 2018, el decreto supremo número 3467. Esos son los principios generales formales. ¿Okay? Los principios generales axiológicos provienen de los valores de la sociedad. Podemos mencionar a los derechos de segunda y tercera generación, ¿cierto? Estos derechos de segunda y tercera generación obviamente dan aparición a lo que son los derechos humanos económicos y sociales, ¿cierto? Hablamos del derecho al desarrollo, el derecho a un ambiente sano, a un ambiente ecológicamente equilibrado, la garantía de la paz social, la defensa, protección de la actividad agraria, de la seguridad alimentaria. Todos estos son derechos de segunda y tercera generación que están redactados en la Declaración de Derechos Humanos, ¿cierto? Luego tenemos los principios generales fácticos y tenemos una lista básicamente de esto, ¿no? Hablamos de lo que es la valorización del trabajo humano, la tutela del ambiente, el impulso del desarrollo sostenible, el papel de la mujer dentro de la agricultura, desarrollo agrario para combatir la pobreza y el hambre, criterio de una vida digna, lo que son las tradiciones agrícolas, la conservación de la naturaleza y los recursos naturales, ¿cierto? Entonces, todos estos son principios generales fácticos. ¿Sí? Autonomía del derecho agrario. No nos olvidemos que cuando hablamos de derecho, tenemos que estar conscientes de que ninguna rama del derecho está dotada de autonomía absoluta, ¿cierto? Todas las ramas del derecho están integradas de una manera u otra. Algunos con un lazo mucho más fuerte que otros, ¿cierto? Entonces, el derecho agrario no está ajeno a esto. Tiene una autonomía, obviamente, pero es una autonomía relativa, sin perjuicio, obviamente, de tener una interdisciplina y dependencia con otras ramas del derecho, ¿cierto? Porque ninguna rama del derecho anda con autonomía absoluta, ¿cierto? Si no, tendríamos que fundar una nueva carrera para hablar sobre esa parte, ¿no? El derecho agrario se caracteriza por tener 4 tipos de autonomía. La primera, la autonomía didáctica. Esta, como su nombre dice, didáctica, se fundó en varios países y habla de la enseñanza especializada del derecho agrario. Y normalmente, generalmente las universidades de España, Argentina, hablamos de México, Rusia, si no estoy equivocado, Italia, Bolivia, tienen la metodología y enseñanza especializada de lo que es el derecho agrario.
Hablamos de una autonomía científica. ¿Qué es la autonomía científica? Es la que define para el estudio de esta materia una sistematización especial, ¿cierto? Hablamos de método, hablamos de fuentes, hablamos de interpretación, principios generales. Esta fuente o este derecho agrario que hablamos es una disciplina, ¿cierto? Entonces, todos los ordenamientos jurídicos no han logrado todavía su debido desarrollo, pues por su medio se alcanzará una autonomía científica. Todavía estamos en un proceso de desarrollo en todas las ramas del derecho. El derecho es cambiante, no es estático. Entonces el derecho va moviéndose, va cambiando poco a poco, va modernizándose, va actualizándose y dejando las normas en desuso totalmente a un lado. La autonomía jurídica define el carácter especial de la materia, es peculiar, es interdependiente en relación al derecho en general, ¿cierto? Tiene sus propias normas, ¿cierto? Y esto va juntamente con, con lo que es la autonomía de codificación. La autonomía de codificación se distingue por la labor que hasta este momento han emprendido varios países que tienen asentado el derecho y bases jurídicas en cuerpos legales unísomos y sistemáticos, ¿cierto? México tiene una legislación agraria, Rusia, España, Bolivia tiene una legislación agraria que está codificada. ¿Dónde está codificado? Tenemos lo que es la ley INRA y su reglamento. Anteriormente se la conocía como ley de reforma agraria, ¿cierto? Entonces, eso es la autonomía de codificación. No sé si hasta ahí tienen alguna duda o consulta. Muchachos. Karina y Herbert. Doctor. Doctor, en el tema de las etapas, no he entendido el tema este de la posesión temporal, donde dijo que solamente podían estar, o digo, mantener un año y después los sacaban. Sí, era rotativa. Entonces, las familias mantenían la propiedad por un año, que es normalmente lo que duraba el ciclo agrario, y posteriormente eran despojadas, ¿cierto? Cambiaban, quizás les daban o les asignaban otro terreno para que puedan sobrevivir, ¿cierto? O se dedicaban, por ejemplo, una familia se dedicaba a la casa y la otra al tema agrario. Al siguiente año rotaba, no se dedicaba específicamente a eso. No nos olvidemos que hablamos de tribus, ¿cierto? Entonces no hablamos todavía de sociedades organizadas, ¿cierto? Estamos hablando de la prehistoria. A eso se refiere. Entonces el carácter era rotativo de estas partes. Perdón. ¿Alguna pregunta más? Doctor, sobre la autonomía didáctica, Sí, ¿qué parte no entiendes, Herbert? en su diapositiva nos indica que varios países hacían su enseñanza especializada. Sí, varios países tienen enseñanza especializada. Son aquellos países que tienen los códigos agrarios, ¿cierto? México, Argentina, ¿cierto? Rusia, Bolivia Allá la de tiene la ley códigos Intradoc agrarios. de Bolivia, ¿no? La que Sí, está exacto. aprobada. Está aprobada la ley, ya tiene tenemos la ley y su reglamento. Aparte tenemos una serie de decretos reglamentarios, ¿cierto? Y decretos supremos. Hay varios. Entonces, todo eso es lo que se refiere a la autonomía didáctica. Los países agarran y enseñan especializadamente sus propias normas y leyes, ¿no? Aparte tienen obviamente sus universidades especializadas en esta parte, ¿no? Entonces, la UNICEN, por ejemplo, es una universidad que tiene especialización en derecho, ¿cierto? Está dictando la rama del derecho, la carrera de derecho. Entonces, tiene una enseñanza especializada. A eso se refiere. Ah, ya, es cuando imponen sus normas ellos. Claro, de acuerdo al tema, digamos,
de la Constitución Política del Estado. En la Constitución Política del Estado, el gobierno define o el país define qué áreas va a tener dentro de sus leyes. Hablamos del área civil, el área penal, el área eh, agropecuaria, tenemos social, aduanero. Entonces, todo lo que está reglado y normado dentro de la Constitución Política del Estado de manera general y obviamente después de manera específica mediante leyes y reglamentos es lo que se refiere a la autonomía didáctica. Está bien, doctor. Ahora sí lo entendí. Ok. Bueno. Doc, ¿podría aclarar un poquito más con respecto a los principios, el axiológico y el fáctico? El axiológico se refiere a los valores de la sociedad. Cuando hablamos de valores, normalmente hablamos de lo que son los derechos de primera generación. En ese caso, El derecho a la los vida. usos y costumbres, porque digamos, Sí, están la reglados sociedad los no tenemos. usos y las costumbres en el tema agrario, ¿no? Ahora, obviamente, los usos y costumbres han dado paso a lo que son los derechos de segunda y tercera generación. No nos olvidemos que dentro de la Declaración de Derechos Humanos tenemos los derechos de primera generación. Los derechos de primera generación son aquellos que se han reglado o normado dentro de lo que es la Revolución Francesa, y han sido establecidos en la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿cierto? Entonces nos basamos en eso. Pero hasta el momento ya, si no estoy equivocado, tenemos alrededor de derechos hasta de sexta o séptima generación, ¿cierto? Por ejemplo, el derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a la tecnología, ya son derechos de sexta y séptima generación, ¿cierto? Y va a haber obviamente muchísimos más, ¿cierto? Entonces, esos son los principios generales axiológicos. En el tema de lo que es el derecho agrario, todos estos principios están reglados dentro de lo que es la segunda y la tercera generación. ¿Cuáles son esos? El derecho al desarrollo, el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la paz social, defensa, protección de la actividad agropecuaria, la seguridad alimentaria. Esos son los derechos axiológicos que están reglados en el derecho agrario. Y aquellos y aquellos derechos fácticos, los principios generales fácticos, son todos los que están mencionados del 1 al 8. Valorización del trabajo humano, la tutela del ambiente, etc. Hablamos de hechos, verdades, realidades. Por eso se llama fácticos, ¿no? Hechos. Ok, doctor, gracias. Ok. Ahora, ¿cuál es el objeto del derecho agrario? El objeto del derecho agrario, como su nombre dice, es la actividad agraria, ¿cierto? Que bajo el concepto de agrariedad también comprende los usos y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Es decir, todo lo que está referido a lo que es la actividad agraria, y cuando nos referimos a actividad agraria, no solamente hablamos de lo que es el cultivo de la tierra, sino también hablamos de lo que es la crianza de ganado, y ahora también bajo la nueva concepción establecida en la Constitución Política del Estado, hablamos de la protección al medio ambiente, se haya regulado dentro de lo que es el objeto del derecho agrario, ¿cierto? La agrariedad, ¿qué es la agrariedad? La agrariedad es la actividad productiva agrícola, consistente en el desarrollo del ciclo biológico, tanto de los animales como de los vegetales, ¿cierto? Y está obviamente ligado al disfrute de las fuerzas y de recursos naturales renovables. Entonces, todo lo que se refiere a la crianza y al cultivo de lo que es los diferentes aspectos de lo que se refiere a los agropecuarios, se refiere a lo que es
la agrariedad. Eso es la agrariedad. ¿Ok? Entonces, sabemos que los animales tienen un ciclo de vida, ¿cierto? Nacen, crecen, se reproducen, mueren, ¿cierto? Entonces, hablamos de ese ciclo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema del cultivo, ¿cierto? Hay determinados ciclos agrícolas donde uno sabe cuándo va a sembrar, cuándo va a agarrar, va a cosechar, bajo qué época tiene que agarrar, cuál es el método o la tecnología que va a emplear, ¿cierto? Hay determinadas etapas para agarrar y hacer el barbecho que llaman, por ejemplo, que es el deshierve de todos los terrenos y demás cosas, ¿no? A eso se refiere con agrariedad. Entonces, ese es el objeto del derecho agrario. ¿Qué método utiliza el derecho agrario? Cuando hablamos de método, tenemos que tomar en cuenta que el método tiene tres dimensiones, tres importantes dimensiones. Hablamos del hecho, hablamos del valor y hablamos de la norma, ¿cierto? Entonces, el método del derecho agrario es fáctico, es axiológico y es jurídico a la vez. Y es el mismo método que utiliza el derecho en general, ¿cierto? No podemos alejarnos de esa realidad. Entonces, cuando hablamos de estos tres aspectos, a lo que se refiere fáctico, axiológico y jurídico a la vez, es decir, que dentro del derecho agrario debe ubicarse en los hechos y los valores. Dentro de lo primero, dentro del primero de los hechos está lo que es la actividad agrícola. Y obviamente el objeto formal está constituido por el conjunto normativo agrario, es decir, los valores y lo jurídico está dentro de lo que es la normativa agraria. Lo axiológico hablamos de lo que son usos y costumbres, lo jurídico es lo que está escrito. Lo fáctico es la actividad agraria. Entonces ese es el método del derecho agrario. Todo el tema de lo que es el derecho agrario está ligado a lo que es la epistemología jurídica. La epistemología jurídica es la filosofía del derecho, ¿cierto? ¿Ya han llevado ustedes filosofía del derecho, muchachos? Sí, doctor, sí, ya llevamos. Entonces nos referimos a eso, ¿cierto? Siempre tenemos que tener un objeto material y un objeto formal. El objeto material son los hechos. El objeto formal es el conjunto normativo, ¿cierto? Y no nos olvidemos que el objeto y el método siempre van a estar ligados, no se van a separar. Entonces, eso es lo que es el método del derecho agrario. Es fáctico, axiológico y jurídico a la vez. No soy experto en tema de lo que es filosofía del derecho. Es una de las materias que me ha costado bastante comprenderlas en la universidad, pero sí hay que tomar en cuenta que el derecho siempre va a seguir esas tres líneas, ¿no? En lo que se refiere a lo que es su método. Se va a basar en hechos, se va a basar en valores y lo va a plasmar dentro de lo que es la norma. Ok, pasamos al tema de las fuentes del derecho agrario. No nos olvidemos que cuando hablamos de fuentes también nos estamos refiriendo a los aspectos generales del derecho, ¿cierto? El derecho tiene fuentes formales y tiene fuentes materiales. Entonces, lo mismo sucede con el derecho agrario porque está ligado a un todo, ¿cierto? Entonces, el derecho agrario tiene fuentes formales y fuentes materiales. ¿Qué son las fuentes formales? Son los hechos creadores de la norma jurídica, y en este caso la norma jurídica agraria. ¿Qué son las fuentes materiales? Las fuentes materiales solo expresan la tendencia social a lo jurídico, pero recién integran el ordenamiento jurídico cuando asumen una forma determinada, ¿cierto? Entonces, para ser un poquito más claros en este aspecto, las fuentes formales de la norma son la ley.
la jurisprudencia, los usos y costumbres y la doctrina. En lo que es el derecho agrario, hablamos específicamente de la ley agraria, la jurisprudencia agraria, los usos y costumbres agrarias y la doctrina agraria, ¿cierto? En el tema de lo que son las fuentes materiales, hablamos de lo que es la nueva tecnología de generación de información dentro del catastro rural, que da como resultado la generación de nuevas normas legales. ¿Okay? Entonces, esos son las fuentes materiales, ¿cierto? En el caso de la sociedad del Estado boliviano, no nos olvidemos que el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA, es el encargado de generar estas nuevas tecnologías de información catastral rural, junto con el apoyo de los militares que tienen su Instituto Técnico de Catastro, ¿cierto? Porque básicamente cuando hablamos de un proceso de saneamiento, el INRA te pide una certificación del catastro militar para que tú puedas ver el tema del saneamiento de tu terreno agrario, ¿no? Entonces, esas son las nuevas tecnologías. Los militares están siempre a la vanguardia de lo que es la generación de mapas, la generación de cartografía en cuanto a todo el terreno o a todo el territorio nacional. Entonces, es una gran fuente de apoyo al tema agrario, el catastro militar. No estoy muy seguro cómo se llama, les voy a decir en un momento. Se va a cortar, muchachos, la videoconferencia. Entonces, una vez que se corte, ingresan por favor de nuevo por el mismo link para continuar con la clase. Está bien, doctor. Tenía una consulta, pero ya la voy a hacer en el siguiente link. Ya, perfecto. No te preocupes. Ahorita se nos va la conexión. Y cuando quieres que se vaya, tarda más. Ay, increíble.